Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, hermanos, el texto que tenemos enfrente es la segunda señal que el evangelista nos muestra. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo. Existen muchas maneras de interpretar los milagros y las señales que Jesús hizo. Todas ellas son erróneas, menos una, menos la que es la correcta. ¿Cómo hemos de interpretar este milagro que Jesús hizo al darle vida al hijo de este hombre que se encontraba moribundo al punto de la muerte acechando a su casa? ¿Cómo hemos de interpretar este milagro? Muchas maneras equivocadas de interpretar los milagros de Jesús. Algunos usan estos textos para estimularnos a creer que debemos y podemos y debemos de exigir cualquier cantidad de milagros, como si Jesús fuera una especie de lámpara de Aladino, donde tú le vas a pedir todo lo que tú desees o ocupes, para demandar, exigirle a Dios un milagro. Sin embargo, nosotros debemos apegarnos a la verdad revelada en la misma Escritura. ¿Por qué están allí estos milagros? ¿Para qué fueron narrados? ¿Por qué el evangelista se enfoca en detallarnos este milagro? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, entonces hemos de ir a la misma fuente, no tratar de interpretar por qué está ahí, sino de ir a la misma Escritura y ver cuál es el propósito por el cual fueron escritas estas cosas. Quiero que vaya conmigo. Al terminar esta carta, en el capítulo 20, encontramos el propósito por el cual fueron escritos. Verso 29. Y está en el 30, verdaderamente el texto importante, pero quiero que vaya al 29 para que vea en qué contexto está escrito. Jesús le dijo a alguien que usted sabe quién es, a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el contexto. Pero dice el evangelista, el apóstol Juan, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. El mismo escritor, el que puso con su pluma y con su puño y letra
este milagro que acabamos de leer nos dice que el propósito de haberlo plasmado ahí es para que creamos quién es Jesús verdaderamente. Nos vamos a asombrar con el milagro, por supuesto, pero el propósito es que conozcas quién es Jesús, para que no te equivoques, para que no tengas una fe equivocada, para que creas en Jesús y para que creyendo en Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, no en el milagro, no en las señales, para que creyendo quién es Jesús, entonces obtengas el mayor de los milagros que pueda existir, para que tengas vida eterna en su nombre. Ese es el propósito. Si crees esto, tendrás vida eterna. ¿Qué es una señal? Juan describe, a diferencia de los otros evangelios, él le llama a los milagros señales. Él usa ese término, esta señal. ¿Qué es una señal? Una señal, ya lo he dicho en otras ocasiones, no es la realidad misma de las cosas. Simplemente es una señal. Hay quienes se quedan parados frente a las señales como si fueran la realidad misma. No es así. Una señal tiene el propósito de llevarnos, de estimularnos, de llevarnos a la realidad misma de las cosas. Yo siempre pongo ese ejemplo de aquel letrero espectacular que está a la orilla de la carretera, de ese fraccionamiento hermoso, que se acaba de abrir, se está inaugurando. Fraccionamiento Real Campestre o no sé, ¿no? Y una casa hermosa con unos parques verdes y juegos y familias felices. El espectacular mide 15 por 10, enorme. Y la gente pasa por el lugar y se queda, ¡qué hermoso! Esa simplemente es una señal. Debajo del letrero dice a 500 metros y una flecha hacia un lado. Es espectacular, esa señal nos está indicando que no es allí, que eso simplemente es una señal, pero que nos invita a trasladarnos, a movernos hacia el lugar correcto para que podamos entonces llenarnos de la plenitud de la realidad. Esto es una señal. Esto simplemente es una señal, pero hay quienes parecen quedarse allí frente a la señal, disfrutando la calidad de impresión de esa lona en alta definición. Parece tan real. Cuando simplemente hay que mover nuestros pasos y ir y asombrarnos y maravillarnos de lo que verdaderamente nos está invitando esa señal. Así es que una señal no es la realidad misma, es una indicación que pretende llevarnos a la realidad. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Si has de ir a la realidad, yo soy la verdad. Yo no soy una señal. Jesús no es una señal de la cual hay que maravillarse, asombrarse. No es una señal, es la verdad. Y Él es la vida. Así es que esta señal, esta segunda señal que Jesús hizo, que vamos a estudiar hoy, nos mostrará y debemos de llevarla al enfoque principal que nos da el autor, a tratar de estudiarla y de descubrir qué nos enseña esta persona acerca de quién es Jesús. Y ahí nos daremos cuenta también quiénes somos nosotros. Al ver este milagro que Jesús hace con el hijo de este hombre, darnos cuenta cuál es nuestra verdadera condición y quién es verdaderamente Jesús. Y para que una vez que lo veamos, creamos en Él, ejerzamos nuestra fe y dirijamos nuestros pasos hacia Él y encontremos salvación, consuelo, vida eterna, ya sea lo que tú necesites. Si es que este texto que tenemos frente a nosotros es la historia de un hombre desesperado por salvarle la vida a su hijo. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por un hijo? ¿No estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por salvarle la vida? Este hombre está haciendo algo inusual, aparentemente, pero ¿acaso no todos los que estamos aquí gastaríamos o estaríamos dispuestos a gastar todos nuestros recursos si llegásemos a tener un hijo moribundo, a punto de morir?
gastar todos nuestros recursos para que Él no muera? ¿No estaríamos dispuestos a ir al otro lado del mundo a fin de encontrar la cura o la salvación de nuestro hijo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? Yo creo que todos agotaríamos todas las opciones, por ridículas que parezcan. Hace unas semanas mi hijo le notamos unos síntomas inusuales y queriendo descubrir, bueno, Dios proveyó, lo llevamos al pediatra, hicimos estudios, y será, y qué será, y qué será. Yo ya estaba pensando hacer lo que yo nunca he creído. Vamos a sobarlo, le decía yo. O sea, yo soy de que estudios, doctor y pediatra, pues, o sea, pero yo desesperado, yo estaba considerando opciones que en otra situación yo no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, pues vamos a sobarlo, vamos a probar. Pero ¿qué no estaríamos? Y simplemente no era algo de vida o muerte. Pero los hijos nos mueven. Estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Y esta es la historia de un hombre que está desesperado por salvar a sus hijos. Yo estoy seguro que no soy el único en este lugar, el único padre que se duele cuando ven a sus hijos sufrir. Esta historia es de un padre que está acorralado, que parece que ya no tiene tiempo, que las opciones se han agotado, no tiene ya opciones, su hijo muere. Esta es la historia de este hombre que viene a Jesús. Pero la pregunta es, si tú estuvieras en una situación así, ¿qué estarías dispuesto a hacer? No hay precio demasiado alto, no hay distancia demasiado lejos, ¿verdad? No hay esfuerzo demasiado grande como para no hacerlo por el bienestar de nuestros hijos. En el verso 54, aquí está este segundo milagro registrado que Jesús hizo. En el verso 54 nos dice que es el segundo milagro que Jesús hizo en Galilea después de venir de Judea. Existen muchas similitudes y contrastes en el primer milagro que Jesús hizo. Recuerden el milagro de Jesús convierte el agua en vino en Galilea. Ese primer milagro se realiza en el contexto de una familia, de un matrimonio, ¿verdad? Ahí Jesús decide, este va a ser el primer milagro, mostrándonos la gracia de Dios y la importancia del Señor de honrar la familia, el matrimonio. Ahora, esta segunda señal que Jesús hace, lo hace en el contexto de una relación entre padre e hijo. De nuevo podemos darnos cuenta también aquí cuán importante es para el Señor y cuánta compasión Él tiene al ver a un padre que está desesperado por su hijo. El primer milagro fue Jesús y la alegría de la vida en una boda. Y este segundo milagro fue Jesús y la tristeza de la vida en la antesala de un funeral. Señor, teniendo misericordia. Así es que tenemos a este padre. En el verso 46 nos dice que este hombre era oficial de un rey, cuyo hijo, dice, estaba enfermo. Este hombre era un hombre perteneciente a la corte del rey, el rey Herodes Antipas, quien gobernaba esa región. Y él era un hombre importante. Era un hombre que entraba y salía en la corte del rey. Era un hombre poderoso. Nos habla de que este era un hombre que tenía los recursos financieros, que tenía dinero, que tenía el poder, que tenía la influencia, pues era servidor cercano de Herodes. Así es que él tenía su posición y su riqueza y su éxito, pero nada de esto lo podía ayudar en la situación en la que estaba. Así es que se nos enseña primeramente aquí, hermanos, que en primer lugar, que a los ricos, a los poderosos, a los que tienen bienes terrenales, les sobrevienen males tanto como a los pobres. Imagine usted la ansiedad que tenía este hombre porque su hijo estaba muriendo. Imagine la impotencia que debe haber sentido por haber tenido los recursos, el poder, el creerse una persona que podía
y que hacer cualquier cosa quizás, pero ahora se encontraba acorralado, impotente de poder hacer algo, pues la muerte está a la puerta de su casa. Imagínese impotencia. Sin duda este hombre ya había gastado todos sus recursos, todo su dinero, en tratar de salvar a su hijo de esta enfermedad. Todo el dinero que pudiera gastar seguramente ya lo había hecho. Si es que debemos de entender y reflexionar que el dinero y los bienes materiales no son todos poderosos. Las riquezas, lo que tienes ahí ahorrado, tratando de que no haya imprevistos en el futuro, no son suficientes, no son todos poderosos. Solamente hay un todopoderoso y ese no es tu dinero. A veces los guardamos, lo anhelamos, trabajamos y luchamos tanto por estas cosas, pero la Escritura nos revela cuán limitado son las riquezas ante los infortunios de la vida. Los ricos están tan expuestos a enfermarse como los pobres. Los que tienen de hecho los ricos tienen ansiedades que los pobres no conocen. De hecho, las personas que tienen muchos bienes materiales suelen tener el sueño más inquieto que aquel que no los posee. El dinero puede librarnos de muchas deudas, pero no de las enfermedades, no de los afanes. El dinero no puede librarte de la muerte. Y trabajamos, y luchamos, y nos desgastamos tanto, y confiamos tanto en ello. David, ¿recuerdan quién fue David? Lo recordamos como el gran rey de Israel. Sin embargo, el rey David, en toda su gloria y esplendor, y poder, y autoridad, y riquezas, y fama, David solía tener el sueño más tranquilo cuando era un pastor de ovejas, que cuando llegó a habitar en un gran palacio con riquezas. Es cuando él estaba en el palacio con las riquezas y el poder, cuando escribe los salmos más angustiosos de su alma. Quizás añorando aquellos tiempos donde él estaba pastoreando unas pequeñas ovejas, oliendo animal en el campo. A este hombre le pasaba algo como a Naamán. A este hombre cortesano le pasaba algo como a Naamán en el Antiguo Testamento, los que conocen la historia. Un hombre que tenía poder, pero estaba enfermo gravemente. Ni todo su dinero, ni toda su posición le podían ayudar. No podían librarlo de su problema ni de su enfermedad. Este hombre no estaba angustiado, sin embargo, del quien estamos hablando hoy, no estaba angustiado por su propia enfermedad, sino estaba angustiado por la enfermedad de su hijo. Su situación no mejoraba y su hijo, dice en el verso 47, estaba a punto de morir. Aquí encontramos otra verdad, hermanos, que tenemos que reflexionar. Las enfermedades y la muerte los sobrevienen tanto a los jóvenes como a los que están viejos. Y aquí hay un problema, hay algo que pudiéramos considerar antinatural, pero no lo es. Qué cosa tan terrible la muerte de un hijo. Dice que no existe nombre para ello. Cuando un hijo muere no existe nombre. Cuando a un esposo se le muere una esposa, el hombre queda viudo o la mujer queda viuda, ¿verdad? Cuando a un hijo se le muere el padre es huérfano, pero cuando a un padre se le muere un hijo no tiene nombre. Parece ser algo antinatural. El orden natural aquí estaba invertido también. Era el hijo el que estaba enfermo de muerte y el padre, quien era mayor, estaba preocupado por él. El más viejo tenía que cuidar y estar preocupado por el más joven, cuando se pretendía que el joven tenía que cuidar a su papá en la vejez. El hijo llegó al borde del sepulcro de la muerte antes que su padre. Por lo general nosotros cerramos los ojos ante esta realidad, como si los jóvenes no murieran.
no murieran, como si todas las personas llegaran a vivir más de 50 años. Las lápidas en el panteón están llenas. Usted puede ir al panteón y puede ver a una anciana de 80 años y a su lado un hombre de 30 y a su lado un hombre de 17 y a su lado un bebé de 3 meses y a su lado una niña de 7 años. Pero cerramos los ojos ante esa realidad. Tenemos además el testimonio bíblico, si no nos es suficiente. El primer sepulcro que se cavó en esta tierra no fue el de un padre, fue el de un hijo. La tierra, el primer cuerpo que recibió no fue el de un anciano, fue el de un joven, Abel. Pero cerramos nuestros ojos. Aarón perdió a sus 2 hijos de un solo golpe. David, de quien hemos hablado, el hombre que era según el corazón de Dios, un siervo de Dios, vivió para sepultar a 3 de sus hijos. Job fue privado de todos sus hijos en un solo día. Y todo esto, hermanos, está en la Escritura para nuestro conocimiento. No sabemos cuándo vamos a partir. Tenemos esa idea de que viviremos 70, 80 años y no consideramos la realidad que está frente a nuestros ojos y que la palabra nos atestigua. Tú no sabes qué acontecerá el día de mañana. Tú no sabes hasta dónde están marcados tus días. Así es que yo les aconsejo, hermanos, que seamos prudentes con respecto a estas cosas y no estemos confiados en que tendremos larga vida. No sabemos qué ocurrirá mañana. Los más fuertes y los más saludables que hoy vemos, mañana pueden estar agonizando en una cama. Así es que, hermanos, lo más recomendable es que estemos listos para cuando comparezcamos a la presencia del Señor. Y así, si vivimos como si fuera el último día, entonces no tendrás que preocuparte. No tendrás que preocuparte cuándo será el último de tus días. Si tú vives para la gloria de Dios como si fuera el último de tus días. En el verso 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Parece que la fama de Jesús ya había llegado a Galilea, posiblemente por aquella primer señal que había hecho en las bodas. Ya se había corrido la voz de que había un milagrero, había alguien que hacía milagros. Jesús, recuerden, va a Jerusalén, está en las fiestas en Jerusalén y regresa, pasa por Samaria, está unos días en Samaria y ahora está de nuevo en Galilea. Pero la fama de Jesús ya se había corrido, primeramente creo yo por el hecho de que convirtió el agua en vino, pero la Escritura nos da otro dato interesante. En el verso 45 nos dice que los galileos le recibieron, si tiene ahí la Escritura, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Jesús fue bien recibido en Galilea. ¿Por qué dice ahí? Porque ya los de Galilea habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén. ¿Qué eran todas las cosas? Jesús ya había hecho milagros allá, recuerden, ya había ido al templo, había mostrado autoridad, ya había hecho allá y ahora la fama de Jesús ya era grande en Galilea. Parece que este hombre escuchó de varias fuentes esos poderes milagrosos, esa autoridad que tenía ese hombre. Y dice, y vino a él y le rogó. La Biblia de las Américas indica más apegado al original, ya que en el griego le rogó está en un tiempo imperfecto, que quiere decir estuvo rogándole. La Biblia de las Américas nos dice que él le suplicaba. Este hombre importante vino a Jesús a suplicarle, a rogarle
que descendiera, porque la muerte estaba en la puerta de su casa. Parece que esta situación hizo que el hombre poderoso acudiera a Cristo. Hay alguien que hace milagros, hay alguien que tiene autoridad y quizás él no estuviera persuadido, pero él está haciendo algo que quizás él consideraba ridículo. Venir a un hombre a pedirle un milagro. Él se humilló, siendo una persona importante. Él se tuvo que humillar. La palabra rogar indica ponerse de rodillas. Era usada esa palabra para indicar cuando una persona se ponía de rodillas a merced de quien estaba frente a él. Este hombre acostumbrado a la realeza, al poder, al favor, está frente a un judío, frente al hijo del carpintero, doblando sus rodillas y suplicándole, rogándole. El problema lo humilló. Lo puso a los pies del Salvador. Y él quizás dijo en su corazón, si yo me humillo, quizás yo pueda recibir el poder sanador que tiene él. Dice, y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo, pues su hijo estaba a punto de morir. La ciudad de donde él venía se encontraba a 30 kilómetros de distancia. Su hijo estaba muriendo. Y él toma una decisión, escucha de la fama de Jesús y él tiene que ir a un día de camino, dejar a su hijo y quizás no vea cuando su hijo dé el último aliento, pero él hace lo que considera puede ser la última oportunidad, quizás la más ridícula de todas. Abandona a su hijo y quizás no lo vuelva a ver con vida y va a un día de distancia, 30 kilómetros, a buscar a Jesús. Él sin duda creía que solo una intervención divina podía salvar a su hijo. Así es que este problema lo trae a Jesús. Y aquí es donde quiero que reflexionemos, iglesia, sobre todo los que tienen más tiempo. No seamos extremistas ni seamos pronto para juzgar a este hombre. Sabemos que él viene con los motivos equivocados. Él viene a buscar un milagro, pero viene a Jesús. Él no entiende quién es Jesús, pero no condenemos anticipadamente este hecho. Ciertamente sus motivos no eran mejores. La pregunta es, ¿no somos acaso así muchas veces nosotros? Que venimos a Él o empezamos, retomamos nuestra vida de oración y de devoción cuando estamos en dificultades. El dolor es con frecuencia altamente provechoso. El dolor para los hombres suele ser beneficioso en muchas ocasiones. Por medio del dolor Dios nos enseña lecciones que de otra manera nunca aprenderíamos. Por medio del dolor Dios aparta del mundo y del pecado almas que de otro modo nunca vendrían a Cristo. Este es el caso de este hombre. Alguien escribió, la salud es una bendición, pero mayor lo es la enfermedad que Dios santifica para bien del paciente. La salud es una bendición, claro que sí, pero es mayor la bendición cuando Dios toma el dolor o la enfermedad y la santifica para bendecir verdaderamente a alguien. Todos deseamos las comodidades y deseamos la prosperidad. Sí, ¿cierto o falso? Deseamos siempre estar muy bien. Pero ¿no serían preferibles las adversidades o el dolor si estas cosas nos conducen a Cristo? Hay veces que nos sentimos y sabemos apartados de Dios. ¿No sería preferible experimentar algún dolor que nos hiciera volver a la fuente? En el juicio, el día final, en aquel gran día, muchos dirán como David. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchos van a decir en ese día, cuando nos digan, nos den la bienvenida en la vida eterna y vamos a recordar nuestras aflicciones y nuestro dolor y vamos a decir, qué bueno me fue haber sido humillado por el Señor.
pero estoy recibiendo la vida eterna. De otra manera no hubiera venido. Yo conozco la dureza de mi corazón. Yo voy a ser uno de esos. Qué bueno que el Señor me humilló. Hebreos 12, si quiere ir conmigo, Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice la Escritura: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Esto es verdad. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie nos gusta el dolor, pero Dios usa el dolor en muchas ocasiones para atraernos a Él y poder producir un fruto que glorifique su nombre. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Debemos de guardar, de murmurar cuando nos acontezcan cosas malas. Vamos a creer que cada dolor que nos sobreviene tiene su propósito en la voluntad perfecta de Dios. Todas estas lecciones que nos sobrevengan son útiles si las aprendemos en la escuela de la aflicción. Yo prefiero estar allí. Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús. Este hombre viene a suplicarle, a rogarle, pero ¿qué de Jesús? ¿Qué le dice? ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de Jesús no fue nada fácil. Este hombre está angustiado y lo que recibe de respuesta no es algo sencillo. Pudiéramos nosotros decir: Jesús, te pasaste. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Entonces Jesús le dijo, verso 48, si no vieres señales y prodigios, no creeráis. No creeréis. Jesús le dice, este hombre viene angustiado, su hijo está muerto, prácticamente muerto. Su última opción, y tú lo regañas. Jesús sabía con qué tipo de fe venía este hombre, y como aquella mujer samaritana que no tenía un conocimiento perfecto de quién era Jesús. Jesús en su gracia, en su misericordia, se va a encargar de ajustar, de centrar esa fe en algo que verdaderamente pueda producir un fruto valioso. Así es que Jesús le da estas palabras: si no vieres señales y prodigios, no vas a creer. Jesús conocía su motivación, conocía la débil fe con la que este hombre venía. Yo creo que había más personas en ese lugar, que este hombre, si era alguien tan importante, no venía solo. Había otros galileos morbosos allí que habían escuchado la fama de Jesús, y vamos a ver si aquí hay un nuevo milagro. Jesús sabe por qué estaban ahí. Ellos estaban ahí porque quieren ver milagros. Ellos habían venido a Jesús por un milagro, sin importarle quién era verdaderamente Jesús. Verso 45. Yo voy a tratar de demostrarles esto. En el verso 45 nos dice, como leímos ahorita, que Jesús fue bien recibido porque ellos vieron milagros y lo que él había hecho en el templo. Pero el carácter divino de Cristo, su misericordia, su amor, su gracia, su bondad, Él va a llevar esa fe débil y la va a transformar en una fe sólida. Esa fe que está sustentada con motivaciones equivocadas, y la va a transformar en algo glorioso que pueda producirles vida eterna. Estos galileos tenían una fe equivocada. Querían ver milagros. Eran morbosos. Esa era la fe que les alcanzaba. Ahora quiero decirles algo. Este tipo de fe, estas personas que tienen este tipo de fe, que vienen a Jesús por conveniencia o porque creen que Jesús puede hacer algo, pero sin reconocer quién verdaderamente es, esa fe va a terminar en una deserción.
no culminará en vida eterna, no culminará en bendición. Y eso es lo que yo quiero demostrarles. En el verso 41, en el capítulo 6, verso 41, vayan conmigo. Estos galileos que estaban allí para ver a Jesús y sus milagros, que tenían fe, pero fe para ver milagros, vamos a ver qué pasó con ellos poco después. De hecho, los judíos, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Muchos de aquellos que habían estado viendo los milagros, que tenían una fe débil, muchos de ellos después empezaron a murmurar. Tenían fe para ver milagros, pero esa fe débil que no fue fortalecida y fue llevada a la verdadera fe, comenzaron a murmurar contra él, contra aquel que había hecho los milagros, porque había dicho, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué pasaba con estas personas? Todo estaba bien mientras Jesús hiciera milagros. Todo está bien mientras Jesús los alimentaba. Todo estaba bien mientras nos sanes. Todo estaba bien mientras nos defiendas de nuestros enemigos, mientras voltees las mesas en el templo, mientras parezcas ese redentor revolucionario que nos va a librar del yugo de nuestros opresores. Todo está bien, pero no me obligues a creer quien tú dices que eres. Yo soy el pan que descendió del cielo. No. Espérate tantito. Tú eres para nosotros, Jesús, lo que nosotros querramos que tú seas. Tú eres el que me hace milagros, tú eres el que me ayudas, tú eres el que me va a dar trabajo, tú eres el que me va a sanar, eso es lo que yo quiero que tú seas. Tú eres para nosotros lo que nosotros querramos, tú eres el Salvador de nuestro bienestar. Pero dice que cuando Jesús les empieza a revelar más claramente quién era y aquí había venido, muchos empezaron a murmurar. Jesús es más que un sanador. Jesús es más que un milagrero. Jesús empezó a decirles prácticamente, yo soy Dios. Jesús es Dios. ¿Y sabe qué? Eso requiere rendición absoluta. Yo soy Dios. Y eso demanda sumisión, rendición. Si es que yo te aconsejo que no tengas una fe débil y que te asegures de que tu fe es genuina, porque si no tendrás el mismo fin que estos hombres. Ellos empezaron a murmurar, vas a tener el mismo resultado que ellos. Y sabes que no basta ahí, ellos progresan. Estas personas que tienen esa fe débil progresan. Al final abandonaron a Jesús en gran número. Verso 66. Juan 6:66. ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desertaron por no querer recibir su palabra. Se fueron. Aquel que tiene una fe que no está centrada en la persona y en la obra de Jesucristo, sino en cualquier otra cosa externa, tendrá el mismo fin que estos. No permanecerás, desertarás, te alejarás, volverás a donde viniste, te irás al mundo de nuevo, te irás a revolcar al pecado de nuevo, porque realmente no conociste a Dios. Pudiste haber experimentado, haber tenido alguna gracia de Dios, pero la salvación solo llega por medio del creer. ¿Quién es Jesús? No quién es lo que Él hace. ¿Quién es Jesús? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Qué reprensión para este hombre. Jesús está buscando en él una fe más sólida.
Jesús está buscando. Yo sé que vienes con los motivos equivocados, pero yo no te quiero dejar ahí. Y ese es es la misma expectativa y el mismo deseo del predicador el día de hoy. Que si tú vienes con los motivos equivocados, enfocarte y voltearte, invitarte que voltees tus ojos a Cristo, al autor, al consumador de la fe, al dador de la vida eterna. Jesús está buscando una fe más sólida. No solo que crean en su poder, una fe que crea quién es Él y que se sujete a su señorío. El Señor otorga misericordia y no va a dejar a este hombre con esa fe que nos salva. Y por gracia y por amor le da estas palabras de reprensión. Yo sé que no crees si no ves. Verso 49, fíjese lo que dice el oficial del rey le dijo, Señor. ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Las mismas palabras de la samaritana cuando Jesús le ofreció un milagro que ella malentendió. Yo estoy dispuesto a llamarte Señor. Yo estoy dispuesto a llamarte Señor. Curious. A reconocer que eres mayor que yo, que tengo importancia. Yo estoy dispuesto a humillarme delante de ti si tú me haces el milagro. ¿Este hombre era salvo? ¿Aquí? No. ¿Pero qué no dice la Escritura que todo el que me dice Señor, Señor? No es cierto. ¿No dice que aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo? No se trata de lo que dices. Este hombre estaba diciéndole Señor simplemente para tratar de obtener un milagro, no porque realmente entendiera el señorío de Cristo. De hecho, él le dice, desciende. Tu presencia, fíjense la comparación que tenemos en la Escritura con la fe de este hombre y la fe del centurión. ¿Recuerdan un centurión romano que viene? A veces los confundimos, son distintos. Fueron dos casos distintos, el centurión romano y este cortesano. Aquel otro hombre vino también con una gran necesidad y le dice, tengo a mi criado enfermo en casa. Y le dice, pero yo no soy digno de que vayas a mi casa, porque tú eres el Señor. Él entendía, el primer hombre entendía, el centurión entendía, al que he venido es el Creador y el Señor del universo, y yo no soy digno de que tú vayas y entres a mi casa. Y el Señor alabó su fe. Él sí entendía. Solo di la palabra. Solo di la palabra, porque yo entiendo. Y le dice, yo tengo personas bajo mi cargo, yo entiendo sobre autoridad. Tú di la palabra, tú eres el Creador, tú eres el Todopoderoso. No necesitas ir. Pero este otro hombre no. Este hombre le ruega diciendo, desciende, necesitas ir a mi casa, necesita ir tu presencia, tú necesitas ir y tocar, hacer algún tipo de maniobra y sanarle. Porque eres un milagrero. Este hombre no tenía la fe correcta, no tenía la fe centrada. Pero Jesús va a alentar esa fe débil de una manera muy difícil. Y aquí está en el verso 50. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Usted dice, oye, pero eso es bueno. Yo quiero verte en la situación de este hombre. Yo he venido aquí. He dejado a mi hijo moribundo y te estoy rogando que vayas para que lo toques y lo sanes. Y lo único que tú me dices, confía en mi palabra. Sabes que tengo que de nuevo regresar a otro día de camino y yo no sé si mi hijo viva o muera. Y lo único que yo tengo que hacer en el trayecto es confiar en tu palabra. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho quizás, eso no es lo que yo esperaba.
Esa no es la forma que yo esperaba. Yo podría creer quizás que entraras en mi casa y que lo tocaras y que fuera sano. Pero tú solo me pides que crea en tu palabra y me dices, Él vive. Y ya. Yo no he visto nada. Así me mandas. Con una palabra. Cree la palabra. Esa es la gran lección. Para que tu fe cambie. Vienes por un milagro. Y lo que yo te voy a dar es esto. Es mi palabra. Cree la palabra. Vienes por algo. Cree la palabra. No es lo que yo esperaba. Yo esperaba un culto cargado de emoción, quería tu presencia, sentir tu presencia, que se me pusieran la piel chinita, que en algunas iglesias que me tumbaran, o que hubiera una visión. Yo quería ver algo sobrenatural. Si el Señor te ama y tiene misericordia de ti, Él te va a decir, cree en mi palabra. Esa es la manera de alentar la fe débil. Esa es la manera de que creas en verdad. Esa es la manera de tener una fe que te va a llevar a no desertar jamás. Esa es la fe que te va a llevar al final del camino. Esa es la fe que te va a asegurar cruzar la meta, llegar a su presencia en victoria. Aquella fe que cree en su palabra, que no anda por vista, sino por fe, que no tiene sus ojos puestos aquí en la tierra, sino en las promesas, en la gloria eterna que Él ofrece. Entendemos entonces que la palabra de Dios es suprema, que la palabra de Dios es suprema, está por encima de todo y de cualquier cosa. Al igual que el primer milagro que Jesús hizo en las bodas, Jesús dijo la palabra. Él no tocó el agua. Él no hizo nada, solamente dijo la palabra y el agua se convirtió en vino. En esta ocasión Él solamente dio la palabra y el hijo fue sano donde estaba, a 30 kilómetros de distancia. Así es que la palabra de Jesús vale tanto como su presencia. ¿Qué está enseñándole Jesús a este hombre? Mi palabra vale tanto como mi presencia. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En esa iglesia no hay presencia de Dios, pura palabra. Por favor, vuelva a leer la escritura desde el comienzo. Su palabra vale tanto como su presencia. Él es el verbo. Él es la palabra. ¿Y qué nos ha dejado el Señor? Aquí estamos. Él vino y nos dio grandísimas promesas. Y volvió al Padre. Y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué te ha dejado? No nos ha dejado huérfanos. Nos ha dejado al Espíritu Santo, que está aquí y está en cada creyente con una misión. Guiarnos, redarguirnos a toda verdad, haciéndonos recordar todas las cosas que yo les he dicho.
necesitamos la ayuda de Dios para volver a donde debemos de volver. ¿A dónde? A la palabra. Se fue. ¿Qué nos ha dejado? Su palabra. Ve, tu hijo vive. Jesús no descendió a Capernaum a ver a ese joven moribundo, solamente le dijo, ve, tu hijo vive. Sin embargo, esas palabras fueron acompañadas de un poder infinito. Jesús no hizo más que hablar y la sanidad fue escuchada. Jesús no hizo más que mandar y la enfermedad mortal desapareció. Verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron a recibirle y le dijeron y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que el Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Qué grande fruto! Él iba por un milagro y recibió más que un milagro. Él iba con motivaciones equivocadas y recibió algo muchísimo mejor, una recompensa que no merecía. Recibió una bendición que no merecía. ¡Qué bueno es Dios! Dice que él le preguntó a sus siervos, ¡hey, está vivo! Salieron a recibirle antes de que llegara y le dicen, está vivo. Y hay aquellos que, para los que cuestionan, ¿no? Cuando hay algún milagro o alguna señal, o que te dicen, no, tú no tienes el milagro porque te falta fe o porque no vayas al médico. Dice que este hombre quiso cerciorarse si realmente lo que había sucedido era un milagro, no era falta de fe. Como muchos milagreros hoy en día te dicen, no, tú tienes que todo lo declara y créelo y recíbelo. No, este hombre quiso cerciorarse. Si realmente hay un milagro aquí, yo quiero cerciorarme. Y cuando le dijeron la hora, él entendió, verdaderamente fue Dios. Estoy sano. Y hay gente que ora por ti y te dice, tú estás sano, que te dice, tú estás sano, declárate sano en nombre de Jesús. ¿Y cómo sabes que estás sano? Ya fuiste al médico, ya te checaste, ya viste si verdaderamente ocurrió esa sanidad. Vemos que este hombre creyó y se dio cuenta verdaderamente. Fue la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. En esa casa había más de un moribundo. En esa casa había más que una persona enferma. En esa casa había un grupo de cadáveres muertos. Todos ellos estaban muertos, espiritualmente estaban muertos, destinados a la condenación y a la muerte eterna. Jesús hizo más que una sanidad, hizo una resurrección. Y no hizo una, sino hizo la resurrección de todos los que estaban en esa casa. Él vive y vivió. Y vivió para no morir nunca más ese joven. El hijo de este joven, porque dice que toda su casa creyó. Así es que la bendición que llegó a esta casa fue muchísimo mayor que la bendición que él esperaba. Ocurrió el verdadero milagro, la conversión, el poder creer. Ese joven moriría y moriría eternamente. Sin embargo, fue por la gracia de Dios, fue sanado y le fue concedido creer en Jesús para no volver a morir jamás, para vivir eternamente. Ese fue el verdadero milagro que está narrado aquí, pero que muchos no pueden ver. Voy a terminar, hermanos. En esta vida muchos decimos hay que ver para creer. Pero el Evangelio nos ofrece algo distinto. El Evangelio nos indica que creer vale tanto como ver. Y esto debe de ser consolador para todos nosotros.
Cada promesa del Evangelio es verdadera. Vida eterna en su nombre. A quien el Hijo le ha dicho vive, éste vivirá para siempre. Aquel a quien Dios le ha concedido creer, y aquel a quien Dios ha dado palabra de vida, éste no morirá jamás. Las desgracias, por otro lado, ¿verdad?, sobrevienen a todos. Dolores, aflicciones, enfermedades, pérdidas en la vida. La pregunta es, ¿sabemos a dónde correr? ¿Sabemos sobrellevarlas? Hay quien yo testifico que verdaderamente son cristianos nacidos de nuevo, porque en medio de la gran aflicción ellos experimentan paz y gozo. Ellos saben dónde está su esperanza. ¿Sabemos nosotros dónde sobrellevar todos esos dolores y aflicciones? ¿A dónde iremos para que se nos socorra? ¿A dónde corres tú cada vez que tienes una gran aflicción? ¿A dónde vas? Cuando se te viene el mundo encima, ¿corres a Cristo? ¿O corres con la comadre? ¿Corres al Facebook? ¿Corres a refugiarte en tus diversiones? Corres a cualquier otro lado y no vienes a Cristo. Porque venir a Cristo significa humillarte y reconocer su señorío. Traigamos entonces, hermanos, a la memoria las palabras de Cristo. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Qué tengo yo aquí? Tenemos la palabra. Parte de esa palabra nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, no se aflijan. Yo he vencido al mundo. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos en esta vida y lo que tenemos son sus promesas. La pregunta es, ¿tú eres capaz de volver o de llegar a la meta con tu fe sin desertar? Eso no lo sabremos hasta que estemos en su presencia. Lo que la palabra nos exhorta es a examinar nuestras propias vidas y vernos en qué estamos confiando. Quiero terminar con este pasaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Repita conmigo esa. Enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor sabe, hermanos, que nos ha dejado en este mundo. Y nos ha dejado su palabra. Y su palabra nos indica y nos muestra un futuro glorioso, donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor, donde las lágrimas se secarán, donde estaremos en sus brazos y seremos consolados eternamente. Ya no habrá todo el dolor que podamos experimentar en esta vida. ¿Cuál es nuestra esperanza? Tenemos esperanza.
Ya sea que el Señor en su soberanía nos permita disfrutar o salir de un momento difícil, gloria a Dios, pero si Él nos mantiene en alguna enfermedad o en algún momento difícil, tenemos su palabra. Viviremos en la eternidad sin dolor, sin pesar, y seremos consolados en su presencia. El tabernáculo de Dios descenderá sobre de ellos, es decir, su presencia misma estará con ellos y Él será su Dios. Él nos ha dejado su palabra. Las primeras cosas pasaron. Todo esto se va a acabar. ¿Cuándo terminará mi angustia, mi preocupación, mi dolor, mi aflicción? Si Dios lo permite en su soberanía, Dios puede darte algo ahora. Pero si Dios en su soberanía ha guardado ese momento para cuando lo recibas cuando Él te reciba en tu presencia, muchísimo más gloria. Este es un tiempo de prueba. Esta vida es un tiempo de prueba. Este es el camino de vuelta a casa. Este es el camino de vuelta a casa. Y hemos venido a Cristo y se nos ha entregado el Evangelio. Tenemos que caminar como peregrinos sobre esta tierra, caminando de vuelta al hogar, a la presencia eterna de nuestro Dios, con nuestra fe intacta, con nuestra fe firme, pues hemos creído quién es Él verdaderamente. Verso 22, yo lo leo. Así termina la Escritura, hermanos. Así termina la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia, últimos versos, el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Este hombre le rogaba al Señor y le decía, Señor, desciende. ¿Qué tiene el cristiano? ¿Qué tiene el cristiano? ¿Qué promesa tiene el cristiano? Ese hombre le rogaba, Señor, desciende a mi casa. ¿Saben qué dice la Escritura? Que el Señor volverá entre las nubes con su séquito de ángeles en gloria, en poder, y vendrá por los suyos. Él sí va a descender, pero no es como nosotros querramos, ni cuando nosotros querramos. Él sí va a descender y Él nos dice, ciertamente, esto es verdadero. Yo voy a volver por ustedes. Ciertamente vengo pronto. ¿Y qué dice? Amén. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra fe en este caminar mientras Él vuelve? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que esperamos. Este debe de ser el amén, el así sea del creyente. Esperar su regreso y la vida eterna con Él. Los afanes de esta vida, los dolores y las tribulaciones, y por más que te afanes en esta vida, no estás libre. Nunca vas a tener la verdadera libertad. Ningún bien material te va a producir, lo que te va a producir estar en la presencia misma de Dios. Y esa es nuestra gloriosa promesa. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.